Mis hermanos, Dios los bendiga de nuevo en esta nuestra segunda clase de la escuela bíblica. Así que bienvenidos todos de nuevo. Bueno, estoy adelantando el material, así que por eso me verán con la misma camisa. Y bueno, el hecho es que podamos hacerlo semanalmente y bueno, podamos empezar ahí a hacerlo. Así que lo invito a mi hermano que esté orando ahí junto conmigo para que Dios nos permita el día de hoy o en este momento, en este espacio de tiempo, poder hablar de su palabra. Amén. Amantísimo Señor, gracias te doy porque eres bueno, maravillosamente bueno. Nos permite poder compartir de la palabra, poder por este medio, poder hacer nuestros debates, nuestra manera de enseñar la palabra del Señor y que sea ella la que nos esté revelando su palabra, Señor. Estos minutos, Señor, sean dirigidos por ti y podamos bendecir y agradar tu nombre. Amén. Mis hermanos, acuérdense que la lectura que debieron haber hecho es el segundo capítulo de Primera de Pedro. Así que espero ahí sus comentarios al respecto sobre el capítulo 2. Si ustedes se fijan, en esta primera carta mandada a Asia Menor, usted va a encontrar que es una carta de gozo para la iglesia, pero llevando a la iglesia al sufrimiento, ¿no? Que la iglesia sufre y bueno, esas fueron las palabras de Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros y se convierte en palabra de Dios. Vamos a empezar en esta segunda clase, vamos a empezar ahora con nuestra primera doctrina bíblica que estaremos hablando. Y si se acuerdan, es doctrina de las Escrituras. Doctrina de las Escrituras. Así que ahí empezaremos nuestra clase del día de hoy. La hablaremos en dos clases, ¿sí? Dos clases, si Dios permite, donde estaremos hablando de la doctrina de las Escrituras y estaremos tratando de abordar todos los temas referentes que sean práctica de eso. Si ustedes se acuerdan, en este mes de octubre, en la iglesia estamos hablando de la doctrina de la Biblia. Así que el tema que en sí voy a hablar es algo que en las predicaciones ustedes se dan cuenta, espere, esto lo estamos viendo en las prédicas del domingo. Pues sí, porque estamos hablando justamente de esta doctrina en el mes de octubre, por ser el mes de la Biblia, por ser el mes de la Reforma, entonces poderlo hablar. Bueno, en esta materia, en esta doctrina como tal, vamos a ver ahora el acercamiento a las Escrituras que logramos con en esta doctrina. Entendamos por Escrituras, la palabra en griego es la palabra grafé, significa escrituras, y la forma clara, cuando usted se está refiriendo a la palabra de Dios, por ejemplo, y dice, estás en las Escrituras, no es un pronombre, sino que es un nombre, y la forma técnica de escribirla es colocando la E en mayúscula porque es un nombre, y nos estamos haciendo referencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos la palabra Escrituras, o por ejemplo, cuando usted busca en segunda de Pedro, capítulo 4, si la memoria no me falla, Pedro está haciendo una defensa del evangelio predicado por Pablo y está diciendo, mira, hay personas que dañan, targiversan las escrituras y lo que Pablo está diciendo. O sea que, y cuando dice la palabra escrituras, es la palabra grafé, haciendo cuenta que es un nombre, ¿sí? Cuando hablamos de escrituras, podemos hablar de muchos tipos de escrituras, de palabras escritas de formas diferentes, ¿sí? Pero cuando nos referimos a la palabra de Dios, cuando tú la vayas a escribir, debes escribirla en mayúscula porque nos estamos refiriendo a un nombre y nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. Cuando usted busca en el Nuevo Testamento, y bueno, eso lo vimos en la materia pasada, pero usted busca y va a encontrar que la palabra escritura se escribe con mayúscula, haciendo referencia a la palabra de Dios. Así que eso también hay que tenerlo bastante en cuenta en esta materia. Hay tres posiblemente acercamientos y espero ustedes me puedan entender bien. Sé que le van a salir preguntas y las vamos a hacer y las vamos a contestar. Hay tres acercamientos posibles a la escritura, tres acercamientos.
Y bueno, ahí vamos a empezar a hablar en este tema. Hoy vamos a hablar en esta clase de esos 3 acercamientos que estaremos viendo. Entonces ahí vamos a estar muy pilosos, concentrados. Si no quieren verme la cara, no hay problema, coloquen ahí el audio y lo escuchan. Y vamos a hablar de estos posibles 3 acercamientos que de una u otra manera, podríamos hablar de varios, pero la verdad yo creo que siempre nos encasillamos en alguno de esos 3. Así que les hago la pregunta a este tema, y es, la primera de ellas es, hay un acercamiento hacia la Escritura que dice que la Biblia es la palabra de Dios. El primer acercamiento es, ¿cuál? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, todo lo que está acá, ¿sí? Claro que saquemos lo que son comentarios y todo eso, que no son parte de la Escritura, pero sí lo que es como tal, los escritos, los 66 libros, esos son palabra de Dios. Esta es un acercamiento. Usted puede decir, bueno, ¿cómo que me ubico en esto? El segundo acercamiento contiene palabra de Dios. ¿Sí? Contiene palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la Biblia sí tiene palabra de Dios, pero no todo lo que está escrito ahí es palabra de Dios, sino en parte o a partes. Parte que sí, parte que no, parte que hace parte del escritor que escribió el libro, que no se pueden contar como palabra de Dios y que se deben, de cierta manera, excluir o sacar o decir esto no lo aplico porque eso fue palabra del escritor. Y bueno, eso contiene palabra de Dios. El último acercamiento o el otro acercamiento no es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, los 3 acercamientos son estos. Primero, que es la palabra de Dios. El otro, que contiene palabra de Dios. Y el último, que no es palabra de Dios. Ahora, ustedes dirán con el tercero, bueno, pero esos serán personas de afuera que no creen en la palabra de Dios. Pues no. Estas son 3 acercamientos que tienen las iglesias cristianas hoy en día, que decimos adorar a Cristo, y tenemos 3 formas diferentes de acercarnos a las Escrituras, así que usted posiblemente usted va a encontrar a pastores, predicadores, personas que enseñan la palabra, enseñando una de esas 3, ¿sí? Alguna de esas, decir, bueno, soy partícipe en estas. Vamos a hablar un poco entonces de ellas. Hablemos de la última, por ejemplo. No es la palabra de Dios. Eso se conoce como teología liberal. ¿Sí? Teología liberal. La Biblia es el relato de un pueblo que habla de sus experiencias con Dios. Entonces, ¿cómo ven ellos la Biblia? Bueno, que son un libro de historia, ¿sí? De historias contadas por un pueblo que han conocido a Dios y Dios se les ha revelado a ese pueblo y han tenido unas experiencias con ese Dios y de ese Dios estamos hablando a las demás personas. ¿Sí? Entonces no es palabra de Dios. ¿Por qué no es palabra de Dios? Porque simplemente son relatos, historias contadas que nos sirven en las experiencias que podemos tener con Dios. Así que la Biblia no es autoritativa, ¿sí? no tiene autoridad. Usted tampoco es normativa, ¿sí? No es conducto de normas como tal, sino que pues usted si la lee, se va a instruir y va a tener experiencias propias con el Dios que por ejemplo en este caso los judíos nos han enseñado y bueno, puedes acercarse a ese Dios por medio de este libro y eso se conoce como la teología liberal. Como dije, hay muchas iglesias hoy en día que predican sobre eso. Lo más importante son las experiencias que usted tenga. Y no significa que nosotros no tengamos experiencias. Y por favor entiéndamelo a buena manera. Pero lo primero es que ellos dicen es más importante esa experiencia de ese Dios que ha estado revelado o fue revelado en esta escritura. Y así tomemos escritura como con E pequeña. ¿Sí? En estas escrituras que están ahí. Y bueno, se nos ha revelado y nos ha mostrado. Y bueno, hay que ver que hay un Cristo, hay un hombre que dio su vida, que sus ideales fueron tan predicados que hoy 2000 años se siguen hablando.
Sus normas de fe y conducta son muy buenas. Si usted las sigue, va a ser una persona de bien, va a ser una persona que va a tener mucho éxito en su vida, porque como así se les reveló a ellos, también se nos revela a nosotros. Y bueno, ustedes ya verán que hay un tinte mucho en esas cosas que se predican, tal vez de esa manera, y se conoce como teología liberal. Entonces estaría como en un extremo, como tal, ¿sí? Ir al punto de que no es la palabra de Dios. Así que si hay teología liberal, pues debe haber teología conservadora, ¿sí? Que es la primera de la que hemos hablado. ¿Qué significa la teología conservadora? Bueno, que la Biblia, todo lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia, es palabra de Dios. Y cuando me refiero a todo, y es que aquí hay que tener mucho cuidado con esto, es que todo lo que está escrito en ella, nosotros lo vemos como palabra de Dios. Y eso es bastante o muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Eso se conoce como teología conservadora. En su totalidad es la palabra de Dios. Así que bueno, ahí nos podríamos hacer series o una cantidad de preguntas al respecto, refiriéndonos a este tema, ¿no? Bueno, ¿será que creo verdaderamente que es la palabra de Dios? Por eso se estoy haciendo como preguntas a usted, y ojalá contestar aquí después del video, usted dijera, bueno, yo creo que es la palabra de Dios, o decir, no, yo creo que contiene palabra de Dios, por ejemplo, no todo lo que está escrito ahí, y bueno, eso es respetable también de esa manera. En esta teología conservadora, pues sencillamente, todo lo que está escrito ahí, creemos que es palabra de Dios, todo. Y podríamos decir, decirme, bueno, pero pastor, las genealogías, ¿qué de importante tiene una genealogía? Bueno, pues si usted estudia muy cuidadosamente, con mucho cuidado, usted va a encontrar que eso es palabra de Dios. Esos nombres no están escritos ahí por simple casualidad, siempre están revelando algo, siempre nos revela algo. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Esther, que es un libro que hace poco lo vimos en la iglesia hablando de la providencia de Dios, vamos a encontrar que no se nombra a Dios, por ejemplo, que no se nombra de ciertas cosas, que es un libro que parece muy diferente a los otros libros, pero si usted lee detenidamente es la forma más clara donde encontramos a un Dios providencial, y eso lo vemos en ese libro. Así que es bueno nosotros entender que es toda la palabra de Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, segunda de Timoteo 3:16, usted va a encontrar 15:16, usted va a encontrar que dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para esto y para esto y para esto. Eso hace referencia a que toda la escritura hace parte de eso. Sé que se forman debates al respecto porque dicen, bueno, pero ¿qué era lo que Timoteo le habían enseñado? Pues fue el Antiguo Testamento, no lo Nuevo. Pero si lo tomamos desde ese punto de vista, pues estamos sacando de contexto toda la escritura, entonces tendríamos que decir pasajes sí, pasajes no. Así que hay que tener cuidado con este punto. Eso es la teología conservadora. No se le ponen peros a ninguna parte de la Biblia, nada de la revelación de la Biblia, es palabra de Dios. Dios ha inspirado a esos escritores, han colocado su palabra escrita ahí, han sido usados por el Espíritu Santo, que lo veremos más adelante, y bueno, ahí no hay nada que más hacer. Y si hablamos de conservadores, de liberales, ahora habría que hablar algo así como de centro, y son personas que tienen como de aquí y de allá, ¿no? De ambas partes. Entonces estamos hablando de que dicen que contiene palabra de Dios. Y en este grupo se encuentran muchas iglesias, demasiadas iglesias se encuentran en este grupo, aunque dicen que es palabra de Dios, que todo es palabra de Dios, pero ellos hacen hincapié que esto no aplica para nosotros, esto era para el pueblo judío, esto sí, esto no. Bueno, y eso es decir, contiene palabra de Dios, que solo contiene algunas partes que sí. Uno, por ejemplo, cuando mira los 10 mandamientos, no sé a ustedes, pero en mi caso, a mí me enseñaron que a nosotros nos aplicaban 9 mandamientos. El cuarto mandamiento no era para nosotros, el cuarto mandamiento pertenecía al pueblo judío. Entonces, solo 9, 10 no eran, porque ese cuarto
era solamente para el pueblo judío. Entonces podríamos decir en ese punto de vista, bueno, que contiene, solo que contiene palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque hay apartes, hay puntos donde no son para nosotros, entonces deja de ser palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué dicen ellos? Contiene la palabra de Dios. La Biblia se hace palabra de Dios cuando nosotros y nuestras experiencias, los textos bíblicos se convierten en una realidad para nosotros. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué nos quiere decir de cierta manera este punto? Bueno, usted lee la Biblia y usted va a encontrar experiencias propias, y si usted las vive y dice, uy, venga, a mí me pasaron de la misma manera, entonces, wow, se convierten en esa realidad para nosotros y decimos, uy, ese es el Dios que yo adoro porque, no sé, pasó esto y esto y lo otro, y si yo lo hago de esta manera y de esta otra manera, entonces se me va a cumplir. Y bueno, aquí debemos tener harto cuidado. Ellos tenemos en esta parte, en este punto de vista, parte de si podemos decir, venga, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, decir no es palabra de Dios, pues porque no lo es, porque las profecías es lo más importante, y bueno, en este no vamos a ver tanta profecía, entonces no es importante, y eso es respetable, pero bueno, hay que saber a qué partido nosotros pertenecemos. Sé que les va a salir preguntas, por favor, háganlas, no se las queden. Mientras ven el video, repitan de nuevo, y bueno, espere, el pastor tal vez dijo esto, pero no es así. Bueno, no importa, no pasa nada. Lo importante es saber a qué grupo nosotros verdaderamente pertenecemos. Y aquí es algo bastante crucial. Y aquí voy a hacer una breve pausa también. Aquí les acabo de presentar los tres grupos. Cogí la granada, ¿sí? Le acabo de quitar el seguro y se las envía a ustedes. Ahora ustedes cómo se defienden a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto con esta información? ¿En cuál parte me encuentro yo? ¿Cómo veo las escrituras? ¿Cómo me acerco a ellas? Es importante. Voy a ser sincero, de aquí en adelante, lo que les voy a hablar viene de que hay que coger partido en una de las tres. Así que lo que yo les voy a enseñar es lo que Dios me ha permitido en la historia. Y perdónenme que voy a hablar un poco de mí. Y Dios me ha permitido conocer el Evangelio en toda mi vida. Yo de que tengo uso de razón, los domingos iba a culto, ¿sí? Siempre fui a una iglesia, fui enseñado con excelentes personas, mujeres de Dios que me enseñaron la palabra de Dios desde mi corta edad. Y en algún momento Dios, por medio de su palabra, me llamó a conocerlo cada día más. Dios se me ha revelado en mi vida. Y de ahí en adelante tuve una sed constante de estudiar la palabra de Dios. Y posiblemente en estos tres puntos que hemos hablado estuve debatiendo entre el uno y el otro. Hace 7 años Dios me permite estudiar desde la teología reformada, ¿sí? Así que desde ese punto de vista, es que yo de aquí en adelante les voy a hablar, ¿sí? Desde esa parte. No significa de que todo lo que se enseña en la teología reformada esté bien, por favor entiéndanme. Y solamente que me identifico más con la teología reformada. Y cuando me refiero a reformada, no solamente hablo de la reforma de 1517 en adelante, por favor, entiéndame, reformada es de volver a las Escrituras, de volver a la palabra, de acercarnos cada día más. Así que podríamos estar hablando de la teología conservadora, o que la Biblia toda es la palabra de Dios. No tengo problema con ningún versículo de la Biblia. Posiblemente algunos versículos no los entiendo, ¿sí? Y yo siempre hablo de este versículo. Cuando voy a Éxodo capítulo 4, alguien me ha preguntado, y siempre que me preguntan yo doy una respuesta que posiblemente creo que sea. Algunos me dicen, pastor, esa es la respuesta correcta. Pero la verdad, les soy sincero, no me creo la respuesta, ¿sí? O sea, que pienso que para mí quedó corta. Y es cuando Dios le da la orden a Moisés que vaya a liberar a su pueblo. Ya le da todo el designio y sale en el capítulo 4, sale para Egipto, y estando en una posada, Dios se le sale al camino para matarlo. Algo tiene que ser la esposa de Moisés para que él no muera, pero Dios lo iba a matar.
hay un asunto ahí que a mí todavía no es que me quede muy claro. Y algún hermano podrá, no, pastor, es esto, y posiblemente esa sea la verdad. No tengo problema con esos textos que no entiendo, ¿sí? Algunas personas se matan la cabeza que hay textos que no tienen una buena explicación, que nos explican muy bien. Una de las reglas de estudio hermenéutico dice es que la palabra se interpreta a sí mismo y que un versículo oscuro en un lado puede ser claro en otro lado de la Biblia. Así que ella misma se interpreta a sí misma, es el único intérprete que hay, es ella misma interpretándose en toda la escritura, ¿sí? Entonces, entre esas reglas, pues no tengo problemas. Hay versículos que si alguno me pregunta, me dice, pastor, ¿qué entienden esto? Posiblemente le voy a contestar, no sé, creo que es esto, pero no sé, o nunca lo he estudiado verdaderamente. No tengo problema con esos aspectos, con esos puntos, no tengo ningún problema. Con los que sí tengo problemas con lo siguiente, con los que entiendo, porque Dios me los ha revelado, me ha mostrado, y esos que entiendo son los que me tienen que obligar a cambiar, me tienen que olvidar a mostrarme cómo soy, quién soy yo, ¿sí? Que Dios me ha revelado y por su palabra, como dice el versículo, es como espada de doble filo que penetra, que daña, que muestra el pensamiento, que llega hasta lo profundo de los tuétanos de mis huesos. Eso es lo que verdaderamente a mí me interesa, ¿sí? Si hay textos que algunas personas digan, no, pastor, es que no lo paso, no voy con él, entonces haría parte del segundo grupo, contiene palabra de Dios. Y bueno, pero yo me considero entre esos. Si alguno no lo entiendo, si me parece que es oscuro, pues tengo la obligación de estudiarlo más, saber que el que puede tener errores no es la Biblia, sino que somos nosotros los que tenemos los errores, somos nosotros los que posiblemente estemos equivocados y no sea la Escritura. Eso tengo que partir desde ahí. Entonces, posiblemente yo haya explicado cosas que hoy en día digo, uy, qué bruto, ¿sí? O sea, ¿yo por qué expliqué esto de esa manera si no era de esa manera? Pues porque soy errante, porque yo sí me equivoco, porque yo sí fallo, pero la Escritura no. Y desde ese punto de vista es que todo lo de aquí para adelante estaré hablando. Tal vez algunos no compartamos el texto de decir, si nos ponemos a hacernos de cierto grupo, corremos el riesgo, eso sí, correcto. Debemos como iglesia, como dije anteriormente, la identidad que debemos tener, pero he conseguido la paz y la tranquilidad viendo las Escrituras desde el punto de vista donde vuelvo a ellas, donde vuelvo a esto. Desde la otra forma que también estaré explicando sobre esta doctrina y diferentes doctrinas es sobre la teología expositiva. Si ustedes ven mis predicaciones, siempre son de forma expositiva. Casi nunca predico temáticamente, y no es que signifique que las predicaciones temáticas estén mal, porque hablar de predicación temática es hablar de teología sistemática, ¿sí? Entonces no está mal, pero generalmente mis predicaciones siempre van a que lo hagamos de forma exponiendo el pasaje, que lo más importante que puede hacer el que escucha es que lo que estemos hablando esté literalmente en las Escrituras, que haya un texto, que haya un contexto. Muchas veces, muchos versículos de la Biblia son sacados de su contexto y les damos unas interpretaciones equivocadas. Y esto está bastante mal. Hay que ver el contexto en el cual fue escrito este corto pensamiento, este corto pasaje, este corto versículo, y mirar en qué contexto se hizo para no cometer a enseñar cosas que no son. Y yo, perdone que lo diga, pero a veces enseñamos una Biblia a retazos. Según desde mi punto de vista la enseño y tomo simplemente versículo aquí, versículo allá, tomo aquí, tomo acá, tomo acá, y empiezo a armar mi idea, más no lo que la Escritura esté enseñando. Así que lo más indicado es que usted y yo volvamos de nuevo, nos reformemos en el sentido de volver a la Escritura, volver al pasaje, analizar el texto, analizar el libro completamente, cómo se nos reveló, cómo se mostró Dios en ese pasaje, cómo mostró su proceso de redención. Todo eso lo vemos
desde ese punto de vista. Entonces, cuando hablamos, o ahora que vamos a hablar en la siguiente clase, hablaremos de los diferentes temas o características de la Escritura. Por ejemplo, que la autoridad es inerrante, es clara, es necesaria, es suficiente, es verdadera. ¿Sí? Eso estamos viendo, o eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a analizar parte de estos temas, ¿sí? De darnos cuenta, bueno, eso es la palabra de Dios, pero siempre, como digo, lo vamos a hacer desde la Escritura, de pasajes encontrados en las Escrituras, donde volvemos a ella. Es simplemente eso. Y perdónenme si tomo partido, si me voy a un grupo, pero es con el fin de que lo más importante para el cristiano es leer la palabra de Dios. Lo importante, si ustedes se dan cuenta, siempre mi énfasis que doy es, por favor, lean la palabra de Dios. El que lee, no pasa lo que dice el versículo, que el pueblo perece por falta de conocimiento. El que lee es porque ha adquirido conocimiento. Y el que tiene el Espíritu Santo irá a las Escrituras porque es su fuente real. Cuando usted va a Proverbios capítulo 30, versículo 5, usted va a encontrar que el proverbista o el profeta que está diciendo ahí, dice, la palabra de Dios es limpia. Es limpia. El mensaje correcto viene de ella. ¿Sí? Cuando pasa, por ejemplo, por mí o por cualquier predicador, ya no es un mensaje completamente sano porque ha pasado por un pecador como tal. Pero cuando vamos a la Escritura, a cualquier parte de la Escritura, usted va a encontrar eso. Cuando usted lee, por ejemplo, 2 de Timoteo, la última parte de 2 de Timoteo, usted va a decir, bueno, ¿qué tiene de importante para mí que él esté pidiéndole el capote, que él esté pidiéndole los pergaminos? ¿Qué tiene eso para mí? Pero cuando usted lee 2 de Timoteo completico, usted va a encontrar a un Pablo sufriente, a un Pablo que se siente solo, que solamente tiene a Cristo para sus últimos días, que la última carta que Pablo escribió desde la cárcel, ya desde el momento de ya había terminado la carrera, había terminado lo de hacer y estaba esperando, era la hora de que el Señor viniera para sí. Así que en la próxima clase estaremos viendo el tema de autoridad, inerrancia, claridad, necesidad, suficiencia, verdad, y desde ahí estaremos hablando. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, envíen sus preguntas, hagamos la tarea de hacer los cuestionamientos en este grupo que se va a crear, que se creó. Si usted quiere seguir información de algo otros pastores o algo otras personas, súbalo, pero eso sí corre el riesgo de que estemos analizando lo que usted acaba de subir, así que hay que tener mucho cuidado con el asunto. Hágalo, no hay problema, pero estaremos debatiendo sobre eso. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que estemos ahí en contacto el resto de semana. Dios los bendiga grandemente.